Si juegas con tu smartphone, creo que esto te encantará. Sé que hay multitud de análisis de hace un mes, 3 semanas, 2 semanas, porque he esperado. Quería que el software le hiciera justicia y tener lo mismo que tú si lo compras ahora mismo. Y acerté. Este Red Magic 9 Pro llega a un precio de derribo que no te vas a creer. Te voy a mostrar de qué es capaz y claro, también te contaré lo malo. Todo esto y muchísimo más después de la intro. Como ves, el smartphone es un rectángulo prácticamente perfecto. Esto hace que el agarre no sea el más cómodo del mercado. Es más, aunque las esquinas están ligeramente redondeadas, yo creo que deberían serlo un poquito más, pero claro, entonces no tendríamos un frontal tan bien aprovechado, porque, bueno, en los videojuegos creedme que este formato es espectacular. Bueno, siguiendo con el tema de, por ejemplo, los materiales, tenemos cristal, tenemos aluminio y no tenemos certificación IP68 por una sencilla razón. Si miramos por aquí encontramos una rendija. Esta sirve para tomar el aire que refrigera el dispositivo al pasar por un ventilador y sistema de enfriamiento. Por el otro lado sale ese aire caliente, como en un PC gaming, porque además tiene lucecitas RGB que son personalizables. Mide 164 milímetros de alto, 76,4 de ancho y 8,9 de grosor y pesa 229 gramos. Luego entenderás el motivo. Esta versión es sencillamente preciosa, pero no me habría importado que el cristal fuese mate por aquello de las huellas, porque es un poquito sucio y, sobre todo, porque es súper, pero súper resbaladizo, así que mucho cuidado con ello. Bueno, ¿no tiene cámara frontal? Sí, sí que la tiene, pero está justo debajo de la pantalla y luego te hablo de ella. Otro detalle muy importante, siguiendo con la parte trasera, es que el módulo de cámaras no sobresale en absoluto, algo que yo creo que hoy en día casi ningún teléfono de gama alta tiene, o sea, esto es prácticamente imposible de encontrar, y en este sentido está bastante bien. Y ya para ir terminando con este apartado, el del diseño, otro detalle interesante es que no solo se ilumina el ventilador, también el 9 de la parte trasera y los gatillos ápticos. Esto para juegos está genial, pero también sirve para las notificaciones. Hace mucho tiempo que no vemos LED de notificaciones, de hecho no recuerdo siquiera cuál fue el último teléfono que traía esto. Vamos a hablar de la biometría. Tenemos un desbloqueo facial, como ves aquí, que funciona muy bien, pese a que la cámara está debajo de la pantalla. Sí que es cierto que ayuda bastante tener una muy buena iluminación. Y luego, por supuesto, también tenemos un sensor de huellas que se incluye además en una zona bastante cómoda. A ver si lo puedo posar bien el dedo, que poniéndolo así de lado es un poquito complicado. Está en una ubicación perfecta, porque no me gustan esos teléfonos que lo tienen como muy hacia el centro o muy hacia abajo. Este está en una zona perfectamente ubicado y, como ves, funciona muy pero que muy bien. Y ahora vamos a hablar del sonido. Dos detalles importantes a nivel de audio. Tenemos un doble altavoz estéreo, de hecho, el sonido sale por los laterales, pero sin embargo, si los obturas, notas que también en el altavoz, que sería para las llamadas, también sale un poquito por ahí, así que por más que los tapes, sí que vas a seguir escuchando un poquito menos, pero un poquito lo que estés reproduciendo en ese momento, o sea, un videojuego, una película, una serie, un videoclip, lo que sea. Se oye muy bien, de hecho tiene tecnología Snapdragon Audio y bueno, lo mejor es comprobarlo. El gatito se vuelve loco con este audio. He apagado el ventilador para que no se filtre, hace un poquito de ruido, no se filtre por aquí el micrófono, pero vamos, que sepáis que esto lo puedes deshabilitar fácilmente desde los ajustes. Vamos a hablar ahora de las cámaras. Tenemos un sensor de 2 megapíxeles del que vamos a pasar un poco de puntillas y dos cámaras de 50 megapíxeles. Estas están firmadas en ambos casos por Samsung. Tenemos un GN5 para la principal y un JN1 para el ultra gran angular. La frontal está firmada por OmniVision y es de 16 megapíxeles. De hecho, vamos a empezar con ella. Una cosa muy importante que tienes que saber es que con la cámara frontal solo vas a poder grabar 1080 a 30 fotogramas por segundo, nada de 60 y por supuesto nada de resolución 4K.
Como ves, estar debajo de la pantalla hace que la calidad pues no sea su fuerte. Eso sí, el vídeo con la cámara principal es otra cosa. De hecho, me he quedado muy satisfecho porque la estabilización óptica es buenísima. A ver, ojo, todo esto que os voy a decir en cualquier apartado evidentemente es con el contexto smartphone gaming muy presente, teniendo en cuenta que es un smartphone gaming, un apartado en el que normalmente pues los teléfonos no destacan. Tenemos grabación de vídeo 8K hasta 24 fotogramas por segundo, pero mi consejo es que grabes mejor en 4K 30 o 4K 60. Volviendo a la cámara frontal, a ver, las fotos son malas. Sinceramente, creía que esta tecnología habría, no sé, evolucionado un poquito más. Deja bastante que desear, parecen hechas con un smartphone, no sé, a lo mejor exagero, pero de hace 10 años. Bueno, este apartado no es bueno, no me ha gustado absolutamente nada. Pero el modo retrato con la principal, ojito, que salvo por lo de quemar alguna que otra zona a veces, el HDR no destaca precisamente, no está mal del todo. Sí es cierto que se apreciará un exceso de detalle a veces un tanto artificial, pero vamos, que aquí se nota bastante la evolución respecto a generaciones anteriores. De noche, incluso el ultra gran angular arroja resultados bastante decentes. ¿Veis? A este apartado tampoco le tenía mucha fe, pero se nota que han puesto un par de sensores que, si bien no son de los más top, son más que suficientes para obtener fotografías que, a ver, salvo que seas un sibarita, yo creo que te van a servir. Y de día, pues es donde más brilla, evidentemente, para sorpresa de nadie. Me gusta que la representación del color sea muy realista, porque a veces, para hacer creer que son increíbles, los smartphones gaming pecan de ofrecer colores muy saturados. Esto lo hemos visto en una gran cantidad de ejemplos en el pasado, como demasiado vívidos, y esto por suerte está cambiando bastante. Y aunque sea digital, a veces he hecho un poquito de zoom en alguna que otra foto y, bueno, no está mal. Así que si bien es obviamente el apartado más flojito del teléfono, creo que para el que sabe lo que está comprando, está a un nivel bastante aceptable. La pantalla es prácticamente lo que esperaba. De hecho, tiene algún añadido muy interesante como esos 960 Hz en cuanto a la frecuencia de muestreo táctil. El funcionamiento de los toques, para que nos entendamos, ¿vale? Tenemos un panel fabricado por BOE, concretamente un BOE Q9 Plus de 6,8 pulgadas y resolución Full HD Plus, protegido con Gorilla Glass 5 y una tasa de refresco de 120 Hz. Lástima, esto habría sido genial, que no sea un panel LTPO, pero bueno, ya sabéis que esto hace, junto con otros detalles, que el precio se dispare, y la idea es ajustarlo bastante. Bueno, como ya os he comentado, la cámara frontal está debajo de la pantalla. Esto resulta en una mayor inmersión en los contenidos, pero sobre todo, disfrutar de los videojuegos como es debido. Por cierto, el brillo llega a los 1600 nits, que es más que suficiente para que se vea como es debido. Yo creo que no se le puede pedir así o exigir mucho más y, sobre todo, viéndolo bien que aprovecha el frontal y lo simétrico que es. Como os he comentado al principio, el software es el principal y casi único motivo por el que he decidido esperar para hacer este análisis. Sé que hay análisis desde hace ya un mes, 3 semanas, 2 semanas, pero normalmente los Red Magic, hasta que se lanzan al mercado, reciben varias actualizaciones. De hecho, es exactamente lo que ha pasado en esta ocasión también, o sea que se ha repetido la historia. Sabía que para el lanzamiento oficial llegaría algo muchísimo más pulido, y esto es lo que ha pasado. Como digo, he recibido como 3 o... no sé si son 3 o 4 actualizaciones diferentes hasta llegar a la que te estoy mostrando y con la que he grabado este clip. Así que ya con la versión definitiva os puedo decir que ha mejorado sustancialmente respecto al Red Magic anterior que probé. Creo que era el 7 o el 7 Pro, si no recuerdo mal. Bueno, lo que es el software, al margen del gaming, es muy limpio, sin absolutamente nada de aplicaciones basura o bloatware. Tenemos menús, iconos, pantalla, pues que os va a sonar muchísimo, hasta cierto punto personalizable, y es que no difiere mucho de lo que estamos acostumbrados a ver con Android, pues prácticamente puro. Otra cosa es el Game Space. Como es habitual en este tipo de smartphones, tienes tu espacio de juego desde el que accedes gracias a un botón o switch en la parte derecha. Mueves este deslizador rojo y entras para ajustar todo y también para acceder a una pantalla donde están todos los videojuegos o las aplicaciones que tú hayas ido añadiendo. Además, al llevar un Snapdragon puedes exprimir los juegos mejor que con ningún otro procesador o otra marca de procesadores. Puedes modificar el comportamiento de la CPU y GPU, así como evidentemente de los LED que incorpora el smartphone en los gatillos, que
son ápticos, no clicables, y del ventilador, porque ya sabes que el RGB siempre es bueno. Una vez personalizado esto, podrás sacarle todo el juego al hardware, que precisamente es el apartado que toca ahora. Por supuesto, lo que tenemos aquí dentro es lo más de lo más de lo más. Snapdragon 8 de tercera generación, hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5X y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Aunque antes de verlo en movimientos tengo que hablar de algo. A petición popular estoy poniendo test sintéticos para que veáis de qué son capaces los smartphones. En este caso, os podéis imaginar las puntuaciones, son demenciales. Hasta la de Antutu, pasando holgadísimamente los 2 millones de puntos. Bueno, en 3D Mark y en otros hemos visto cómo, si bien nos da un puntaje bastante alto, sí que es cierto que en el de la derecha, que es un test de estrangulamiento térmico, bueno, no siempre lo ajusta bien, pero ojo, porque aquí hay truco, ya que lo hice luego de estar jugando un ratito para ver si realmente, pues, sacaba un buen puntaje. Y hasta cierto punto, pues, es estable, pero sí que es cierto, se calienta un poquitito más que el de segunda generación, pero tranquilo que para nada es algo problemático, si no te lo diría sin ningún problema. Y hay que añadir también que en el apartado gaming entra en juego también un chip llamado Red Core 2 Pro. He probado absolutamente de todo, clásicos de videoconsolas del pasado, emulación y claro, juegos muy exigentes Android. Así que te puedes imaginar cómo lo he disfrutado. Desde luego, con un mando USB o Bluetooth se juega muchísimo mejor. Y sé que el fabricante vende uno, pero bueno, como yo tenía este, pues es el que he usado. Y genial. Por cierto, como te dije, tenemos dos botones en el lateral, además, bueno, en el lateral o en la parte superior si lo tienes en modo horizontal. Y bueno, esto se puede modificar mediante el Game Center, es un L y es un R con respuesta táctil de 520 Hz. Y son muy útiles para ciertos juegos y se pueden personalizar, se puede mapear la pantalla, así no la ensucias o la ensucias un poquito menos. Pero bueno, es justo y exactamente lo que esperaba, ni más ni menos. Además, la batería dura. Otro tema fascinante es el de la conectividad, y prepárate porque tenemos 5G, NFC, jack de auriculares, emisor infrarrojo, Wi-Fi 7, USB-C con tecnología USB 3.2 Gen 2. Vamos, que a nivel hardware este teléfono está súper completo, y sí, tranquilos, puntualización. Tema llamadas, tema estabilidad de la señal, no ha habido ningún tipo de problema en mis pruebas, he podido funcionar con total normalidad. Os voy a hablar ahora de la batería. Por aquí os pongo una captura para aquellos que os gustan más las cifras muy concretas, pero también os voy a hablar de mi experiencia, ya lo tenéis. Bueno, pues la batería es una auténtica barbaridad, con mayúsculas, eso sí, con el último software y funcionando a 120 Hz. Mientras veis el unboxing os doy pinceladas y datos. La capacidad es de 6500 mAh. Espera, mide 8,9 milímetros de grosor y tiene esa capacidad. ¿Cómo lo han hecho? Pues no tengo la más mínima idea, sinceramente, pero caber, cabe. Y si bien no tiene carga inalámbrica, entiendo que para que la bobina de carga no haga aumentar el grosor, sí tiene una carga rápida de 80 vatios. No es la más avanzada, pero créeme que es más que suficiente. Por cierto, el ventilador se activa cuando vas a cargarlo para evitar sobrecalentamiento y que con el paso del tiempo la batería pues no se degrade. Y sí, este ventilador se puede apagar accediendo a los ajustes rápidos en el panel desplegable desde la parte superior. Si por lo que sea, aunque teniéndolo no creo que hicieras esto, pero si por lo que sea no juegas, vas a pasar muy holgadamente de las 10 horas de pantalla activa, casi 12 incluso, y 2 días con un uso medio alto. Falta por hablar del precio. Esta configuración 16+512 es la única en la que vas a encontrar este acabado, que es el Cyclone. Luego hay uno que es menos transparente, pero sigue siendo igualmente de color negro, y luego hay una que es como plateado o algo así, Silver, ¿vale? Color bastante chulo. Bien, pues la versión 12+256 cuesta 649 y la 16+512 799. Yo creo que el precio es una auténtica barbaridad. Tiene sus cosas malas, como os he mostrado, pero yo creo que si buscas un teléfono gaming con un precio no demasiado alto, esta puede ser probablemente la mejor opción que hay ahora mismo si quieres lo último de lo último. Y por mi parte esto es todo, tenéis enlace de compra en la descripción y si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar un like y cualquier pregunta que tengáis en los comentarios. ¡Chao!